Poliartritis, afecta sobre todo a las grandes articulaciones, rodilla, cadera. Migratoria y no simétrica, es decir, se va pasando de una articulación a la otra y no tiene correlación con la del miembro contralateral. Rara vez afectan pequeñas articulaciones. Dolor e impotencia funcional, pero cura sin dejar secuelas y dura 2 a 3 semanas. Cede de forma espectacular con tratamiento con salicilatos. Conclusiones de esta diapositiva es que la artritis, que es la más frecuente, es articulaciones grandes, no es simétrica, es migratoria y es transitoria y responde bastante bien a ASA, a salicilatos. Carditis es la más grave, genera una pancarditis, o sea, afecta pericardio, miocardio y endocardio. Y la clínica que generalmente va a generar, aparte de ICC, es generar cardiopatía valvular, que esto se puede manifestar posteriormente con cuadros de ICC. La carditis afecta al 40-50% de los pacientes. Signos de carditis: taquicardia, puede haber soplos, pericarditis, cardiomegalia en la radiografía y signos de insuficiencia cardíaca. El eritema marginado son erupción con máculas rosadas, fugaces, evanescentes, no pruriginosas, afectan el tronco, nunca la cara, empeora con el calor. Y los nódulos subcutáneos son pequeños, asociados con carditis, sobre la superficie de los tendones, más visibles que palpables, no dolorosos, sin signos de inflamación, duran 1 a 4 semanas. Y la corea, lo que hablábamos, movimientos coratetóxicos, hipotonía muscular, labilidad afectiva. Esa es la triada característica. Puede aparecer de 1 a 7 meses después de la infección faríngea. Eso les decía, que puede aparecer después y estar como único criterio de enfermedad mayor. Y teniendo en cuenta la clínica previa, nos podemos hacer el diagnóstico bastando con un criterio de enfermedad en ese momento. No coincide con artritis y se puede asociar a carditis cuando va en paralelo con el cuadro. Reactantes de fase aguda, ausentes en esta etapa, por el hecho de que la etapa aguda ya pasó. En la etapa aguda, lo que siempre debemos recordar, lo que está en amarillo, las insuficiencias valvulares, grado de afectación valvular, mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar, de mayor a menor grado de afectación. Entonces volvemos: mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar. Genera disfunción sistólica y dilatación ventricular. Engrosamiento de pericardio, derrame moderado pericárdico. Y en la etapa crónica puede generar lesiones cicatriciales, engrosamiento pericárdico. Si le hago una anatomopatología, voy a encontrar denominados cuerpos de Aschoff, y que es la lesión histológica clásica, con foco de degeneración fibrinoide, rodeado por linfocitos y macrófagos hinchados, y otros macrófagos hinchados se le llaman células de Anischoff. Entonces, si yo hago una patología típica, todo se llama los cuerpos de Aschoff, pero dentro de esto están estas denominadas células, que son los macrófagos que se encuentran edematosos. Tratamiento. Una vez que yo diagnostico la enfermedad, hay un tratamiento profiláctico, hay un tratamiento de la fiebre reumática per se, y hay la profilaxis de la recidiva. Es decir, si yo tengo una faringitis estreptocócica, lo primero que debería hacer es una prevención primaria, tratar adecuadamente el cuadro para evitar que se presente la fiebre reumática. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pienso en faringitis bacteriana, la faringitis bacteriana normalmente se autolimita, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes viene un niño el día 1 de enfermedad, no saben qué cuadro tiene, el día 2 probablemente ya ven exudado faringio, y de repente deciden no tratar. Ustedes dicen: no es viral, me parece que es un Epstein-Barr, que el paciente siga evolución natural. Y la faringitis, de repente al 5º o 6º día viene el niño y viene sin fiebre, sin molestias. La faringitis bacteriana vacía se autolimita. No necesariamente tengo que tener antibióticos para generar la resolución del cuadro. La faringitis bacteriana puede autolimitarse. ¿Cuál es el problema de evitar o de permitir que la faringitis se autolimite? Es esto: las complicaciones. O sea, realmente lo que yo hago tratando una faringitis bacteriana no es solamente evitar la molestia, la oinofagia, la hiporexia que tiene el paciente, tratar el germen, bajar la fiebre y todo lo demás, porque la fiebre se autolimita a partir del 4º o 5º día. ¿Qué hago? Evito las complicaciones. Y la complicación es fiebre reumática. En otras palabras, o sea que si yo trato al paciente con una probable faringitis aguda bacteriana, ¿estoy evitando que el paciente pueda tener fiebre reumática? La respuesta es sí. Yo realmente la trato por eso, porque por sí sola una faringitis bacteriana se puede autolimitar. Entonces, por eso la prevención primaria es tratar una faringitis estreptocócica. Y como conversamos hace rato, ¿cuáles son los criterios para pensar en faringitis estreptocócica bacteriana? Al examen físico puedo tener exudado, puedo tener petequias en paladar, adenopatías, hipertrofia amigdalar, fiebre de más de 39 grados centígrados. Va a haber siempre la discusión de viral y bacteriana, siempre va a existir, ¿ya? Porque miren, exudado 30-50% solamente tiene la estreptocócica. Un Epstein-Barr te puede generar exudado tranquilamente, adenopatías grandes, fiebre elevada, ¿ya? Dolor abdominal.
que también genera la faringitis bacteriana. Entonces la sospecha clínica es muy importante y la edad del paciente, 5 a 15 años de edad, ¿ya? Entonces si yo diagnostiqué, trato para evitar la fiebre reumática, por eso la prevención primaria es lo más importante, pero ya pues no lo pude evitar, 3% van a fiebre reumática, entonces se presenta la fiebre reumática, prevención secundaria, tengo que tratar el problema para evitar que haga consecuencias posteriores. Trato la artritis y trato la carditis y la corea. La artritis responde bastante bien a aspirina y el antibiótico le sigo dando. ¿Por qué le sigo dando antibióticos si ya supuestamente el cuadro pasó? Porque la etiopatogenia de la fiebre reumática todavía sigue siendo en discusión. Todavía no es que el germen todavía esté presente, pero se plantea que los antígenos del germen todavía siguen generando problemas y que por eso se siguen manifestando las molestias, que por eso tratar o dar antibióticos en esta etapa puede tener algún beneficio en la resolución del cuadro. Por eso se sigue administrando antibiótico, porque el cuadro ya pasó, ¿no? Entonces no tendría por qué dar antibiótico en todo caso si es que no tendría nada que ver en la etopatogenia los antígenos del germen. Y realmente sí tiene que ver, pero como les digo, todavía está en discusión qué porcentaje o de qué manera, pero sí se da antibiótico para tratar este cuadro. Mucho más cuando es carditis. Carditis saben que genera ICC. Y ICC hay reposo, ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias con corticoides y el antibiótico respectivo. Y la corea básicamente es reposo, cuadro neurológico, haloperidol y hay que seguir dando el antibiótico. Hice la prevención secundaria. Entonces yo voy a tratar que en general haya el daño. Lo que yo trato de evitar es que el paciente tenga el problema valvular posterior. Esa es mi función, tratar de evitar que haga el daño posterior. Por ejemplo, en la primera, cuando tiene faringitis, mi función es evitar que haga fiebre reumática. Bueno, ya tiene fiebre reumática. Todas excepto la carditis, genera problema crónico. Entonces, mi idea en la prevención secundaria es evitar el problema cardíaco crónico, las insuficiencias. Y el tiempo de duración del tratamiento, miren, hasta los 18 años si no hay carditis, hasta los 21 años si ha habido carditis sin daño valvular y de por vida si ha habido valvulopatía. ¿Con qué? Con la bencilpenicilina. Eso que, la penicilina benzatínica, eso que le aplicaban, que de repente ustedes han escuchado antes, que se aplicaban penicilina benzatínica cada mes durante bastante tiempo, durante 5 años, eso sí se sigue haciendo, ¿ya? Pero hasta los 18 años si no ha habido carditis. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que tiene a ser características de recurrente. Es recurrente. Generalmente la primera no le aplican, pero si tiene 2 o más episodios de estos cuadros, tienen que aplicarle este tipo de tratamiento. Hasta los 18 años si no hay carditis, hasta los 21 si es que en la evaluación hubo carditis, pero sin daño valvular, y de por vida si ha habido valvulopatía reumática. Para evitar esto, justamente, para evitar lo que ustedes estudian en cardio cuando ven la parte de insuficiencias y estenosis, para evitar la insuficiencia mitral, que es la más frecuente en la edad pediátrica, pero también hay estenosis mitral, también hay insuficiencia aórtica y menos porcentaje de compromiso de válvula tricúspide y pulmonar. Entonces yo lo que trato de evitar es esto, que a los 40, 50 años de edad o de repente a menor edad el paciente me haga una insuficiencia mitral y que genere ICC y toda la clínica, que eso ustedes ya lo van a ver en la parte de cardio. El pronóstico, el 90% de las carditis leves se recuperan totalmente sin dejar secuelas. Desaparece el soplo en su convalecencia o en los 5 o 10 años siguientes. La artritis y la corea se recuperan totalmente. La fiebre reumática es una enfermedad que puede tener recurrencias y eso determina la invalidez o la muerte del enfermo. Entonces, como les dije, el tratamiento a largo plazo de repente no lo pueden hacer en el primer episodio, pero si tiene 2 o más episodios, sí tienen que hacer, porque vamos a mejorar la calidad de vida del paciente que puede tener una cardiopatía o que puede tener un problema cardíaco a posteriori. Preguntas frecuentes. Los que le preguntan siempre son criterios de Jones, ¿ya? Que están en la tabla. Y que básicamente les preguntan cuál es mayor, cuál es menor, el intervalo PR prolongado y la determinación del ASO previo. Y saben que 2 mayores o 1 mayor y 2 menores hacen el diagnóstico. Frecuencia de presentación de la clínica. ¿Cómo es eso? Esto. O sea, ¿cuál es más frecuente? La más frecuente es la artritis. La más frecuente es la artritis. La más grave es la carditis. En niños, la carditis es mayormente frecuente en niños menores y la artritis aumenta con la edad. Secuelas valvulares y pronóstico. Esto es lo que preguntan. ¿Cuál es la secuela más frecuente de una fiebre reumática? Insuficiencia mitral. ¿O cuál es la válvula más frecuentemente afectada? Saben que es mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar, el orden a evaluar. Y la patología típica, que es los cuerpos de Aschov, dentro de los cuales están las células que son los macrófagos hinchados, que son las células de Anischow. Bueno, hepatitis viral. Dentro de las hepatitis virales, un punto muy importante a tener en cuenta en las hepatitis es lo siguiente, ¿no? Tenemos las hepatitis, primero, para una forma de dividirlas, es hepatitis que se transmiten por vía fecal oral, hepatitis que se transmiten por vía fecal oral y hepatitis que van por la vía parenteral.
En pediatría lo más frecuente, por forma de transmisión obviamente, es la vía fecal oral. Dentro de la vía fecal oral tenemos dos hepatitis que van a la cabeza en pediatría, ¿no? La A y la E. Y dentro de las que son parenterales vamos a tener la BCD. Nos ubicamos en las que están con vía oral. La A es la hepatitis más frecuente en pediatría, ¿ya? Es la que debemos ahondar en la parte de niños, ¿ya? La E también es por vía fecal oral, pero es menos frecuente su presentación. Entonces, hay que recordar siempre la parte de la A. Toda hepatitis tiene una clínica típica, que no necesariamente es la más frecuente. Vamos a conversarlo, miren. Independientemente del tipo del virus, o sea, A, B, C, D, E, van a pasar por un periodo de incubación. El periodo de incubación es variable de acuerdo a cada uno de los virus. Por ejemplo, en la hepatitis A va hasta los 25 días, hasta 30 días. En la hepatitis B puede durar hasta 3, 6 meses. En el caso de pasado el periodo de incubación, vamos a tener una fase prodrómica que va de 2 semanas. Síntomas constitucionales: anorexia, náuseas, vómitos, astenia, fiebre variable. Y pasamos a una fase de estado que se caracteriza por lo típico que vemos: ictericia, hepato, espleno, adenopatías. Y luego una fase de recuperación variable. ¿La gran mayoría de hepatitis van con esto? La respuesta es no. La gran mayoría de hepatitis en pediatría son anictéricas. La gran mayoría de hepatitis son subclínicas. O sea, alguien puede tener manifestación de una hepatitis, de repente en alguna prueba se hace por algún otro motivo y le sale que tuvo hepatitis, pero de repente nunca tuvo clínica. Es cierto, 2/3 son subclínicas, 2/3 son anictéricas. Es decir, esta es la manifestación clínica típica, pero no es la más frecuente. Porque generalmente, ¿qué vemos cuando niños vienen con este problema de hepatitis? Niños con dolor abdominal y vómitos, que parecen intoxicaciones alimentarias. Usted lo evalúa bien, leve hepatomegalia, leve dolor en esa zona, toman transaminasas y salen elevadas. Entonces, no siempre va con ictericia, por eso está marcado en amarillo. 2/3 de hepatitis son anictéricas, ¿ya? Esto es lo típico, pero no lo más frecuente. Laboratorio: elevación de transaminasas, no correlación con el grado de daño hepático. Quiere decir que no porque yo tenga transaminasas en 5.000 o en 10.000, significa que el paciente está peor. No necesariamente, no hay una correlación. Pero sí, cuando las transaminasas están más de 20.000, eso sí puede tener una relación con la insuficiencia hepática. El aumento puede ser variable, las bilirrubinas, y lo hemograma también variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante que yo tengo que tener en cuenta cuando yo diagnostico un paciente con hepatitis? Lo más importante tener en cuenta cuando yo diagnostico un paciente con hepatitis es determinar que ese paciente no esté en una insuficiencia hepática. ¿Y cómo diagnostico insuficiencia hepática? Aparte de tener en cuenta la parte neurológica del paciente, tengo que tener en cuenta un examen de sangre, y ese es el tiempo de protombina. Yo evalúo el tiempo de protombina para determinar si es que el paciente está o no está en insuficiencia hepática. Entonces, toda hepatitis diagnosticada, yo debo, al menos en la parte de pediatría, debo determinar que ese paciente no está en insuficiencia hepática para tomar las medidas de caso. ¿Por qué? Porque obviamente toda insuficiencia hepática, si le doy de alta, el paciente se va a morir probablemente, va a sangrar o va a tener rotura hepática. Esos pacientes con insuficiencia hepática se quedan hospitalizados a recibir vitamina K. Los virus son, otra cosa, la hepatitis en general, las hepatitis es una enfermedad multiparenquimatosa, ¿ya? O sea, son virus que tienen tropismo por el hígado, pero no significa que no generan clínica en otra parte. Ejemplo, virus hepatitis A genera rash, virus hepatitis A debutan a veces haciendo trombocitopenia. La hepatitis B, por ejemplo, es la que más genera clínica extrahepática, genera incluso un síndrome de Steven-Johnson, un síndrome de Janotti-Crosty, genera además de eso clínica respiratoria. Entonces, las hepatitis son clínica preferentemente hepática, pero no quiere decir que no genere clínica en otro órgano del cuerpo. Tenemos otros virus: Epstein-Barr, rubiola, citomegalovirus, otros virus adicionales y las hepatitis típicas que conocemos. Hepatitis A es un virus ARN, picornavirus, es cultivable. Transmisión fecal oral, básicamente por alimentos contaminados y de persona a persona. ¿Cómo hago la prevención? Por profilaxis. Mire, penetra por la vía oral, se multiplica en la mucosa, en la orofaringe, en la mucosa intestinal, da la viremia, se multiplica en el hígado, hay excreción biliar y se elimina en las heces. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la hepatitis? En la hepatitis A, tuve contacto con el agente, probablemente comiendo en la calle. Luego, posterior, comienzo con síntomas. Pasado 25 o 30 días, que es el periodo de incubación, la hepatitis A diferencia de las otras, genera diarrea, justamente en esa etapa, para finalizar el periodo de incubación y el periodo de la clínica típica. ¿Y qué etapa yo contagio? Contagio en aquella etapa que estoy finalizando el periodo de incubación y en la primera semana de la clínica. Por eso, pasada la primera semana en la clínica, ya no estoy eliminando en las heces el virus. Y tiene 2 etapas la hepatitis A: una fase de replicación viral y una fase donde disminuye dicha replicación. Veamos, en la primera etapa de gran replicación viral,
no genera lesión hepática, pero sí genera eliminación del virus por las heces, del día 7 hasta máximo el día 25. O sea, estamos hablando de el periodo de incubación. ¿Ya? En el periodo de incubación está la fase de replicación viral, pero no hay daño hepático aún. Pero luego, en la siguiente etapa, donde hay disminución de la replicación viral, desaparecen las partículas virales en las heces y hay aparición de anticuerpos en suero. Y el daño hepático se produce por mecanismo inmunológico y recién aparece la clínica. Entonces hay dos etapas en hepatitis A: la etapa incubación y la etapa a posteriori, que es la clínica. En la etapa de incubación, si me quiero ubicar en el hígado, todavía no hay una fase que el virus está replicando, pero todavía no hay daño hepático, pero sí estoy infectando. Disminuye la siguiente etapa, cuando ya aparece la clínica, disminuye la etapa de replicación viral, desaparecen las partículas de las heces, aparecen anticuerpos en suero y ya el daño se realiza por mecanismo inmunológico. La clínica, periodo de incubación corto, 25 días más o menos, y va con diarrea, aguda de comienzo súbito, la edad es niños y adultos jóvenes. La afectación hepática es leve, aunque existen casos fulminantes. La gran mayoría es subclínica. No existen casos crónicos. Cuando hablemos de hepatitis vamos a tener dos elementos importantes a tener en cuenta. Miren, tenemos el virus y tenemos la persona. ¿Yo cómo puedo diagnosticar el cuadro? El virus tiene sus antígenos. Una opción es determinar los antígenos de dicho virus en el cuerpo y la otra es determinar en la persona su respuesta inmunológica. Y la respuesta inmunológica va a ser con respuesta de inmunoglobulinas. Tenemos inmunoglobulina M, que va a ser siempre en la etapa aguda, y la inmunoglobulina G, que va a ser para las etapas crónicas, independientemente del cuadro. Entonces, yo puedo evaluar ambas cosas. Puedo determinar en sangre, si quiero evaluar hepatitis, ¿qué puedo hacer? Puedo determinar el virus, porque si el virus es cultivable, puedo tomar una muestra y cultivar el virus. Puedo determinar el RNA del virus, pero si quiero evaluar lo que hacemos comúnmente, es evaluar la respuesta inmunológica del paciente, determinar inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es lo que hacemos, ¿ya? Que se mantiene positiva, en realidad inmediatamente comienza a estar positiva, generalmente a la primera semana de manifestación de la clínica, como hemos visto acá, aparecen anticuerpos en suero y se mantiene positiva por lo menos los 4 o 6 meses iniciales, hasta un año reportan, pero casi en paralelo con la aparición de la inmunoglobulina M, a títulos bajos va apareciendo la inmunoglobulina G y se hace siendo la principal a partir de los 6 meses de edad y es la que da inmunidad de por vida. La inmunoglobulina M me sirve para diagnóstico y la inmunoglobulina G me sirve para evaluar la inmunidad que va a tener el paciente de por vida. Y esto es lo que acabamos de conversar ahorita. Virus de la hepatitis E, también virus ARN, un virus calicivirus, clínica parecida a la hepatitis A, transmisión fecal oral, en países subdesarrollados, diagnóstico básicamente serológico, no hay vacuna. ¿Cuál es lo importante de la hepatitis que hemos visto hasta ahorita? Las que son transmisión fecal oral. Son dos de importancia en general. Tener en cuenta de que es la más frecuente en pediatría, la transmisión fecal oral, siendo la cabeza. Y segundo, que tengo que determinar que ninguna de ellas va a la cronicidad. O sea, la gran mayoría que se transmiten por vía fecal oral, ni una va a la cronicidad. Lo otro, que la hepatitis E sí genera casos fulminantes, y sobre todo en mujeres embarazadas, pero en pediatría es raro. La hepatitis A genera casos fulminantes en poca cantidad, ¿ya? Pero la que genera la gran mayoría de casos de hepatitis fulminante es la hepatitis B. 1% de los casos de hepatitis B genera casos de hepatitis fulminante. A diferencia de los otros, es un virus ADN, hepatnavirus, no es cultivable. Tiene sus antígenos típicos que vemos, el de superficie, el core, que es el core, que va a generar una respuesta inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y tenemos el antígeno E. Distribución mundial, endemicidad variable, el reservorio es el hombre infectado y la transmisión es lo más importante, es esta: parenteral, sexual, vertical, materno-fetal. Periodo de incubación es mucho más largo, miren, a diferencia de la hepatitis A, 7 a 160 días. El inicio es más lento, puede afectar todas las edades. La afectación hepática, que a diferencia de la hepatitis A, que era una afectación hepática leve, esta es afectación hepática moderada, va a la cronicidad, ¿ya? Las que van por vía parenteral, o sea, la BCD, van a la cronicidad, a diferencia de las hepatitis vía fecal oral, que no van a la cronicidad. Y es la que genera mayor manifestaciones extrahepáticas, a diferencia de las otras. ¿Cómo vamos con la hepatitis B? A ver, la hepatitis B aguda, 90% van a la curación, 1% va a la hepatitis fulminante, y nos queda 9%. 9% que el antígeno de superficie lo mantiene más de 6 meses. ¿Cómo así? Vamos primero viendo esto. ¿Qué aparece primero? Vimos que podemos evaluar dos cosas, ¿no? Puedo evaluar yo al germen y puedo evaluar la respuesta inmunológica del paciente. Y aquí vamos a hacer ambas cosas, ¿no? El germen que tiene, antígeno de superficie, antígeno E y anticore. O sea, por ende, el cuerpo ¿qué va a hacer? Va a ser un anticuerpo en contra de dicho antígeno de superficie. Va a ser en contra del antígeno core,
va a ser inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, y va a haber un anticuerpo en contra del antígeno E. O sea, los tres, principalmente relacionados con la hepatitis B, van a tener su propia respuesta en el cuerpo. Veamos, ¿qué aparece primero? ¿Qué aparece primero? ¿Ya? ¿Qué aparece primero? Es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es el primero en aparecer, ¿ya? Y miren, se va perdiendo recién más o menos a los 5 meses, 4 o 5 meses tras el contagio. Y luego, ¿quién aparece? Aparece el rojo, que es el antígeno E. Los dos son los primeros en aparecer, ¿ya? Ubicamos en el de superficie. El de superficie aparece, pero miren, ¿cuándo aparece su anticuerpo? El anticuerpo en contra del antígeno de superficie aparece por acá, ¿ve? O sea que cuando cae, y entre lo que aparece siempre hay una ventana, o sea, hay un espacio en el cual yo no tengo ni antígeno de superficie, ni anticuerpo en contra de dicho antígeno de superficie. Por eso esto se llama ventana del antígeno de superficie, porque no hay ni antígeno ni hay anticuerpo. Entonces, durante ese tiempo, ¿cómo yo diagnosticaría hepatitis? ¿Por qué? Porque tengo el antígeno E, pero tengo también el anticore. Tengo el anticore. Miren, el antígeno core no está puesto acá, porque generalmente no se evalúa, pero sí se evalúa la respuesta que genera el antígeno core, que es respuesta inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es lo primero en aparecer. Entonces, la inmunoglobulina M anticore, que lo estamos viendo acá en rojito, ¿ya? Es lo que en la época de ventana me va a dar el diagnóstico de hepatitis B. Entonces, ¿cómo yo diagnostico una hepatitis B aguda? Antígeno de superficie positivo, inmunoglobulina M, anticore positivo, y si es que lo puedo determinar, el antígeno E. El antígeno E es el que da la replicación, la actividad replicativa, ¿ya? El antígeno del E, que está por acá y que se pierde más o menos por esta etapa, recién aparece por acá, ¿ya? Entonces, en la primera etapa para diagnosticar hepatitis B aguda, tengo el antígeno de superficie y la inmunoglobulina M anticore, sobre todo en la etapa de la ventana, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de que el paciente está yendo a una cronicidad, normalmente este antígeno de superficie tiene que desaparecer, como ustedes han visto, cuarto, quinto mes. Si está más de 6 meses, me está dando a entender que el paciente está yendo a una cronicidad. Entonces, para cronicidad, yo estoy hablando de antígeno de superficie positivo, persistente. ¿Cuándo más? Cuando el antígeno E se mantiene más de 3 meses. Normalmente el antígeno E tiene que estar, miren, hasta acá, hasta el tercer mes. Si se mantiene más del tercer mes para adelante, estoy hablando de que el paciente está yendo a una cronicidad. Y si es que lo encuentro el antígeno E en la etapa crónica, hablo hepatitis B crónica de actividad replicativa. Entonces, dentro de la evolución que hemos visto, 90% va a la curación, 1% va a la hepatitis fulminante, pero tengo un 9%. Ese 9%, si tiene más de 6 meses de antígeno de superficie, yo puedo pensar que el paciente está yendo a una probable cronicidad. Si tiene más de 6 meses, 50% puede ir a la curación. Puede quedarse como portador asintomático, puede irse como una hepatitis crónica persistente o hacer una hepatitis crónica activa y a la final ir a una cirrosis o un carcinoma de células hepáticas. Entonces, cuando menor es el paciente, cuando menor edad tiene el paciente, mayor porcentaje de tasa de portadores crónicos. Mientras el paciente tenga menos de 1 año de edad, la tasa de portador va a ser 90%. A medida que aumenta la edad, esto va disminuyendo. Tiene la ADN polimerasa, que también la puedo dosar, tiene el ADN viral, que también lo puedo dosar, pero básicamente dosamos esto: anticore, IgM, IgG, antígeno de superficie y su anticuerpo respectivo, y el antígeno E y su anticuerpo respectivo. ¿Quiénes me dicen que va a cronicidad? El antígeno de superficie persistente y el antígeno E persistente. Entonces, ¿cómo yo diagnosticaría una hepatitis B crónica? La hepatitis B crónica tiene la etapa replicativa y la etapa no replicativa. La etapa replicativa de la hepatitis B crónica tiene antígeno de superficie positivo, ¿cierto? Está replicando, antígeno E positivo. ¿Y tiene anticore? Sí tiene anticore. ¿Cuál anticore tendría la hepatitis crónica? IgG o IgM. IgG. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre hepatitis aguda y hepatitis crónica en actividad replicativa? El anticore. ¿Por qué? Porque en la etapa aguda yo tengo la IgM anticore, a diferencia de la hepatitis B crónica, que yo ya tengo la IgG, ¿ya? Porque después el antígeno de superficie y el antígeno E sigue siendo positivo. Bueno, esos van como van los síntomas en el transcurso de la evolución. Actualmente utilizamos inmunoglobulinas y vacunas. La inmunoglobulina de preferencia es de ser utilizado 12 horas después de su administración. Si les preguntan o les plantean, madre,
madre que va a dar a luz y que su niño tiene hepatitis B, perdón, que la madre tiene hepatitis B, ¿cómo trato al niño? Pues las dos cosas. Le pongo tanto el suero, o sea, le pongo la inmunoglobulina y le pongo la vacuna. Las dos se debe aplicar, ¿ya? Si es que me plantean el caso. Las vacunas, parte ahora de la PENTA o EXA, según lo hagan de manera del ministerio, o la EXA de manera particular. Medidas de índole general, control de donadores de sangre, material desechable, métodos de barrera e inmunización pasiva. Hepatitis D es un virus defectivo. La hepatitis D tiene que estar con la hepatitis B para que haga clínica, a manera de coinfección o a manera de sobreinfección. Cuando va con sobreinfección, generalmente la clínica es peor, el paciente va más a cirrosis. La clínica es similar, como es un virus defectivo, simplemente se agrega y genera más problemas. El diagnóstico es serológico. Y el virus de la hepatitis C es el virus típico de las transfusiones, es un flavivirus, es un virus RNA, diferentes genotipos. La infección suele ser asintomática o leve, hasta el 85% de los casos se cronifican. Básicamente es la transmisión parenteral, la 90% de ellas son posttransfusionales, cuestionado la vía sexual y la vía vertical. Y bueno, en general, conclusiones de hepatitis. Tengo dos formas de clasificarlas y nos vamos a ir básicamente a eso para tener un algoritmo mental. Las que son transmitidas por vía fecal oral y las que son transmitidas por vía parenteral. La vía fecal oral nunca va a la cronicidad, o sea, ni la A ni la E. La vía parenteral va a la cronicidad siempre, ¿ya? Un punto importante. Segundo, el A y el E generalmente son clínica estacionaria, genera problemas y luego acaba. La de acá tiende a generar más clínica extrahepática, la hepatitis B, posttransfusional hepatitis D, la hepatitis C y la hepatitis D, que generalmente está asociada a la B. ¿Quién genera más porcentaje de enfermedad fulminante? La hepatitis B. Eso no significa que la A no lo genere, genera, pero en menor cantidad, ¿ya? Y la hepatitis E, sobre todo en embarazadas. La hepatitis B-CD, sobre todo, está asociado al daño hepático posterior. De todos ellos, ¿cuál es el único que es virus hepatitis DNA? El único que es DNA es el B, porque todos los demás son virus RNA. Tratamiento generalmente es tratamiento sintomático. En la hepatitis B crónica se está utilizando interferón alfa y se está utilizando también la mibudina. El interferón alfa, sí he visto el uso, tiene sus efectos adversos. No sé si en algún momento ustedes, no sé si en la época que hicieron internado o en la época, o hace unos años, hubo una ola de transmisión de vía parenteral aquí en el Hospital del Niño por el hecho de las cirugías en neurocirugía. Los niños que tenían sistema de derivación ventrículo peritoneal. Y bueno, el ministerio corre con los gastos del interferón. Entonces, tiene sus efectos adversos también, pero sí es útil. Puntos clave importantes. Enfermedad sistémica que afecta preferentemente al hígado. O sea, que me digan hepatitis no significa que no esté afectado a otro cuerpo. Debo revisar al paciente en todo el cuerpo. Colestasis más frecuente, o sea, si yo veo un paciente que tiene hepatitis, tiene dolor persistente, le tomo una ecografía y veo que hay colestasis, tengo que pensar en hepatitis A. Recurrencia tras una mejoría inicial, es decir, el paciente aparentemente mejora y luego recae, tengo que pensar en A y C. Formas fulminantes a la cabeza, hepatitis B. Preguntas. Un niño de 5 años de edad presenta astenia, fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Luego aparece ictericia y coluria. Usted está frente a un caso de niño de 5 años de edad. Si yo tengo en claro lo que hemos comenzado, que en pediatría la causa frecuente de hepatitis A es vía transmisión fecal oral, ¿cuál es la clave? Hepatitis viral A. O sea, no tiene nada que ver con la B ni con todo lo que viene acá, ¿ya? Que son otras cosas. El riesgo de adquirir el estado de portador de hepatitis B es mayor en lactantes escolares, adolescentes, adultos, ancianos. O sea, ¿a qué edad yo puedo ser con más frecuencia portador de hepatitis B? En lactantes. Está mal ahí, es en lactantes, ¿ya? Bueno, es la primera etapa.